Bueno, pues empezamos el seminario, que ya es el último de este curso, el 11 que hemos hecho, con una gran asistencia de todas vosotras. Y daros lo primero las gracias tanto a Laura como a Ángeles por vuestro tiempo y vuestra participación. Y de alguna manera el compartir vuestro conocimiento es una manera de sacar también de la academia los trabajos que a veces se quedan bien en un círculo pequeño o bien solamente en un texto escrito, pero que a través de estos métodos que ahora podemos utilizar realmente se difunden mucho más, ¿no? Y es una gran oportunidad. Yo voy a presentar a Laura y a Ángeles y luego ellas ya cogerán la palabra y intercambiarán sus posiciones y sus palabras también. Laura Mijares es arabista y profesora del área de estudios árabes e islámicos en la Complutense de Madrid. Dirige en esta universidad el grupo de análisis sobre Islam en Europa y es directora del proyecto de investigación, socialización familiar y educativa de la juventud musulmana, el tránsito del capital social y político. Es autora de numerosas publicaciones en el campo de la sociología de las comunidades musulmanas en relación a tres aspectos: el género, la juventud y la islamofobia. Y entre sus trabajos destacan un monográfico sobre aprendiendo a ser marroquíes, inmigración y diversidad lingüística en España, en Ediciones Oriente y Mediterráneo del 2016, y la coordinación en 2018 de un número especial de la revista de Estudios Internacionales Mediterráneo, REIN, sobre islamofobia y racismo antimusulmán, un análisis multidisciplinar desde las prácticas. Y por otro lado, Ángeles Ramírez es antropóloga y profesora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Autónoma de Madrid. Es un departamento que ya dirige desde el 2018. Es codirectora del proyecto de I+D, Crisis y Dinámicas Locales y Transnacionales en el Mediterráneo Occidental, Cambios Sociopolíticos, Movilizaciones y Diáspora. Está especializada en feminismo, migraciones e islam y ha realizado etnografía en Marruecos y en España. Es miembro del taller de estudios internacionales mediterráneos que hay en la UAM, en la Autónoma, y es autora de La trampa del velo en los libros de la Catarata, editora de La alteridad imaginada en Bellaterra, y la mayor parte de sus trabajos se centran en la inmigración femenina marroquí en España, la islamofobia y los estudios de género. Como veis, las dos son personas especializadas en el tema que hoy vamos a hablar sobre él y que me parece muy importante tenerlo precisamente en estos momentos en el que hemos tenido una experiencia bien cercana con el tema de la migración, en este caso marroquí específicamente, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar sobre las cosas que pasan. La verdad es que ya habíamos hablado de este tema antes de los acontecimientos de Ceuta, pero me ha parecido muy interesante que hoy, por ejemplo, sigamos reflexionando sobre esto cuando ya las cosas han pasado de los periódicos, porque tenemos que aprender a argumentar y a tener razones para de alguna manera defender nuestras propias posturas, ¿no? Y sin más, Laura y Ángeles, cuando queráis, podéis tomar la palabra. Pues muchas gracias, Margarita. Voy a empezar yo y bueno, Ángeles va a compartir pantalla. Un segundo para... exacto, así lo veis bien, ¿no? Y me oís bien, todo está bien. Vale, Sí, pues... sería mejor que pusiera en modo presentación para que ocupara toda la pantalla. Sí, ya está. Vale, ya está, gracias.
Vale. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a Margarita Pintos y a Metalibrería el que nos hayan invitado y bueno, a participar en este seminario, que por lo visto además es el último de este año, de este curso, y estamos encantadas de estar aquí compartiendo con las personas que nos estéis escuchando lo que tenemos que contar hoy, ¿no? La conferencia la conferencia que vamos a dar hoy es en el marco de este seminario, como digo, se marca en el trabajo que desde hace años venimos realizando sobre la cuestión del feminismo en relación con el Islam y concretamente en relación con las mujeres musulmanas. Llevamos ya mucho tiempo trabajando e investigando sobre estos temas y muy recientemente, el 8 de marzo en concreto, publicamos un libro que cuenta con nuestras últimas reflexiones y análisis sobre la cuestión. El libro lo tenéis en la pantalla, es Los feminismos ante el Islam, el velo y los cuerpos de las mujeres, y está publicado en la editorial Bellaterra. Perdón, Bellaterra no. La Catarata, se me ha ido, como oigo antes a Margarita hablar de Bellaterra, me he quedado con eso. Bueno, entonces, esto es, digamos que hemos plasmado en este libro nuestras últimas investigaciones sobre la cuestión y algunas de las cosas que vamos a contar hoy, por supuesto, pues se pueden encontrar también en este libro mucho mejores, mucho más explicadas, ¿no? Pero yo creo que vamos a hacer esta introducción para poder debatir con todas vosotras sobre la cuestión y responder a preguntas o escuchar cualquier comentario que nos tengáis que hacer, espero que al final, ¿no? Voy a comenzar con una pregunta y la pregunta es ¿por qué todo el mundo parece estar de acuerdo en que siempre la cuestión del velo o el hijab es opresión y violencia contra las mujeres? ¿Y por qué casi todo el mundo parece estar de acuerdo también, y digo casi todo el mundo porque siempre hay excepciones, en que lo que hay que hacer es erradicarlo? En la conferencia de hoy, que hemos dividido en dos partes, en la primera parte que voy a hablar, voy a hablar yo de los contextos islámicos o arabo-islámicos, y en la segunda parte, que será de la que se encargará mi compañera Ángeles Ramírez, vamos a abordar la cuestión de los contextos europeos y vamos a tratar de responder a esta pregunta. Y para ello, además, para iniciar esta primera parte en la que yo me voy a centrar en los contextos arabo-islámicos, tenemos que remontarnos pues, a tres líneas históricas que confluyen también, que son diferentes pero que confluyen. La primera línea es la que se elabora desde la Ilustración sobre lo que es la naturaleza humana y que se construye una idea del no europeo de manera científica como un ser no civilizado. La segunda es la concreción de esta idea, es decir, del proyecto imperialista europeo que se relaciona con el cuerpo de las mujeres de un modo violento e imponiendo una normatividad que justifica la colonización incluso. Y la tercera línea tiene que ver con la construcción de las personas musulmanas como una amenaza de la que hay que defenderse y contra la que vale cualquier tipo de arma. También la obligación de obligar a determinadas, en este caso mujeres, a que se vistan de determinada manera. Esta tercera línea culminaría con las políticas antiterroristas. En esta primera parte yo me voy a centrar sobre todo en la segunda de las líneas que he comentado, que es la idea del imperialismo europeo, la idea del proyecto imperialista europeo, y voy a referirme a cómo este proyecto contribuyó no solo a moldear, sino también a generar un problema y un tema en torno a la cuestión de las mujeres musulmanas y concretamente a la cuestión del pañuelo que algunas mujeres musulmanas llevan. También hablaré en esta primera parte de los proyectos postcoloniales y de las políticas de género que se imponen tras las independencias del colonialismo. Después, como ya he dicho, mi compañera Ángeles Ramírez se dedicará específicamente a la relación de los feminismos con el Islam en Europa, concretamente con Francia y España. El hecho de que el pañuelo, como acabo de decir, se considere uno de los principales ejes de opresión para las mujeres que lo llevan, propicia lo que nosotras mucha gente entre nosotras, estas personas, llaman la retórica salvacionista, es decir, una retórica que aboga por salvar a las mujeres musulmanas y árabes, una retórica que hunde todas sus raíces en lo colonial y que se ha ido configurando y reconfigurando a lo largo de la historia y dando lugar a diferentes políticas de diferenciación social
que dependen de un contexto, de cada contexto y del momento histórico en el que estas políticas se ponen en marcha. Por ello, es importante que nos ocupemos de la genealogía del velo como problema, es decir, en qué momento se empieza a construir la cuestión del pañuelo como un problema. No queríamos centrarnos solamente en esta cuestión, pero es verdad que es uno de los temas estrella y uno de los temas que sobre los que más se debate, y por eso nos parecía que era importante rastrear el momento en el que esta cuestión empieza, como digo, a presentarse y a construirse como un problema que hay que solucionar, ¿no? Primero, como digo, en los contextos islámicos y después en los occidentales. Para ello hay que hablar de las políticas de género que impone el colonialismo de los siglos XIX y XX en los países árabes y musulmanes. En estas políticas de género, el pañuelo ocupa un lugar central. No es la única cuestión, pero sí es una de las cuestiones más importantes, pues empieza en ese momento a transformarse en un icono y empieza a ser utilizado esa cuestión para confirmar, por un lado, la supuesta situación de subordinación y enclaustramiento en el que viven todas las mujeres de esta parte del mundo, y en relación con esto pasa a ser visto igualmente también como una prueba del subdesarrollo de estas sociedades, y por lo tanto también pasa a ser uno de los elementos que son utilizados para legitimar la propia colonización y la propia presencia colonial. Esto propicia que las potencias coloniales pues hagan una importante inversión para, como hemos dicho ya o como acabo de decir, salvar a las mujeres árabes, en este caso, y musulmanas de esta situación de enclaustramiento y subordinación en la que supuestamente se encuentran, ¿no? Y para llevar a cabo este proceso de liberación y de salvación de estas mujeres musulmanas, uno de los elementos que se considera esenciales que hay que cambiar es la cuestión del pañuelo. Es decir, se considera que es importantísimo liberar a estas mujeres del pañuelo, de su pañuelo, en el caso de que lo lleven. Estamos hablando de momentos históricos diferentes en los que evidentemente el pañuelo tenía un significado muy diferente al que puede tener ahora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que se empezó a construir la cuestión del pañuelo como un elemento central, y por eso en muchos proyectos coloniales se basaban en la idea de destapar a las mujeres, de quitarles el pañuelo, cuando en otros contextos coloniales el objetivo era el contrario, era tapar a las mujeres, ¿no? Dependiendo del lugar en el que nos encontráramos. En todos los casos lo que vemos es una utilización de los cuerpos de las mujeres, puesto que se considera que es necesario erradicarlo y se considera que es necesario que las mujeres, como digo, estén en el centro de estas políticas coloniales, y las políticas de género se convierten en centrales en estas políticas coloniales. Hay muchos casos muy paradigmáticos con respecto a la cuestión del pañuelo y de cómo las potencias coloniales llevan a cabo este proceso de despañuelización o de desvelamiento de las mujeres. En el caso de Egipto, por ejemplo, encontramos como una de las primeras feministas, o de las que se consideran primeras feministas, como es el caso de Huda Sha'rawi, ella misma protagoniza esto es bien conocido, protagoniza una situación en la que, volviendo de un congreso feminista en Roma, hace un gesto icónico que es el de quitarse el pañuelo en ese momento. Hay otros contextos en los que ocurre una situación, en los que se da una situación muy parecida, en la que el quitarse el pañuelo se convierte en un gesto icónico también. Y luego tenemos casos también muy, muy significativos en los que el pañuelo, en contextos coloniales en los que el pañuelo pasa a ser o es un elemento central, como por ejemplo ocurre en la Argelia en plena lucha por la independencia, cuando se organizaban quemas colectivas de pañuelos por parte de los poderes coloniales. Obligaban a las mujeres, las mujeres participaban en esta quema colectiva como símbolo de liberación, ¿no? de su situación, supuestamente de
enclaustramiento y subordinación. Antropólogas como Leila Ahmed definen esto como feminismo colonial, entendiendo, por supuesto, que se trata de una cooptación por parte de los proyectos coloniales de la cuestión de la liberación de los derechos de las mujeres y cómo esto se convierte en un elemento central de esta retórica salvacionista de todos los proyectos coloniales europeos y especialmente dirigidos, como digo, a las mujeres musulmanas con velo. Una relación que no se acaba en el colonialismo y que pervive actualizada en las sociedades occidentales contemporáneas. Luego lo veremos. Posteriormente, la lucha anticolonial también toma una cierta versión del Islam como fuente de autenticidad y utiliza igualmente la cuestión de las mujeres como una base ideológica fuerte. Se considera que la liberación de las mujeres es también una condición necesaria para la emancipación o para la independencia de los estados-nación que van a surgir tras las independencias, y en esos nuevos estados-nación que van a surgir tras las independencias es central y esencial la construcción de lo que se llama una nueva mujer, ¿no? De hecho, hay, bueno, pues es esta figura de la nueva mujer se utiliza muy a menudo por parte de las potencias, perdón, por parte de los que dirigen los proyectos de emancipación colonial, ¿no? Los nacionalistas que van a dirigir ese proyecto hacia las independencias. Sin embargo, las políticas de género pues también se van conformando, por lo tanto, en esta región, en una legislación que efectivamente muchas veces está refrendada en lo religioso y que, salvo en casos puntuales, perpetúa la desigualdad jurídica entre los hombres y las mujeres, ¿no? Es decir, existe en la época en la que se van surgiendo los estados independientes de la región arabo-islámica, una política de género que es muy diferente entre sí, pero que tiene un nexo común. Y es la idea de que buena parte de la legislación que legitima esa desigualdad jurídica tiene un refrendo religioso, aunque no siempre es del todo así, porque existe también legislaciones en los contextos de los estados árabo-islámicos contemporáneos que no tienen ese refrendo religioso y que también perpetúan y están legitimando la desigualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. Este modelo, que descansa en lo que se conoce como un pluralismo jurídico, en el que el derecho religioso desaparece de prácticamente todos los ámbitos, exceptuando el derecho de familia y, por lo tanto, legislando todo lo que tiene que ver con lo relativo al matrimonio, a la herencia, a la custodia de los hijos, a la filiación, etcétera. Todo ello, como digo, se perpetúa en esta desigualdad jurídica, y desde entonces los movimientos feministas de los contextos arabo-islámicos se han organizado de maneras muy diferentes para acabar con esta desigualdad y sobre todo para modificar esta situación de desigualdad en la que obviamente viven las mujeres de la mayor parte de los países de la región arabo-islámica, con distintas intensidades y diferencias notables, como voy a mostrar muy rápidamente a continuación. Por lo tanto, es muy importante mostrar o hacer ver que no existe un movimiento homogéneo, que hay mucha diversidad y que esa diversidad descansa también en una diversidad de sobre la desigualdad jurídica que efectivamente existe en la mayor parte de los países de la región arabo-islámica, que denominamos arabo-islámica. Lo podéis ver en el cuadro que acabamos de mostrar ahí y en la diapositiva, que bueno, como es un cuadro muy grande en muchos países, no sé si se ve muy bien, pero en el que hemos señalado algunos elementos que hemos considerado importantes para hablar precisamente de estas cuestiones y para mostrar esta diversidad de la que estamos hablando todo el tiempo y que, sin embargo, en muchas ocasiones se considera como toda una región homogénea donde el Islam determina absolutamente todo lo que les pasa a las mujeres de una manera igual donde no hay diferencias, etc. Y lo que vemos en el cuadro es que efectivamente existen muchas diferencias. Por ejemplo, podemos encontrar el caso de Túnez, que es el país que podéis encontrar a la derecha del todo, donde hemos señalado en este cuadro algunos elementos como
que nos pueden dar una idea de cómo son las políticas de género en estos países. Por ejemplo, vemos la superioridad del esposo en el contrato del matrimonio, si existe esta figura, la edad mínima legal para contraer el matrimonio, la posibilidad de un matrimonio forzoso, la existencia de la poliginia, o sea, la poligamia en la que un hombre puede casarse con más de una mujer, en el caso del Islam hasta 4, ya explicaremos esto. El caso del repudio, que es el divorcio unilateral, en árabe tiene otro nombre, la palabra repudio no es la palabra igual más adecuada para traducirlo, pero así ha sido habitualmente. Y el derecho, por ejemplo, el derecho de las mujeres a la custodia de sus hijos o la presencia o no de una herencia igualitaria. Como vemos aquí, Túnez sería el país que contaría con una igualdad jurídica más obvia, ¿no? No existe en el contrato de matrimonio la superioridad del esposo con respecto a su mujer, no existe la posibilidad de divorcio unilateral, es decir, de repudio, está prohibida la poligamia y recientemente incluso se ha conseguido concretamente a partir de una modificación aprobada en noviembre de 2018, se ha conseguido incluso que las mujeres hereden la misma cantidad que los hombres. Todo esto tiene infinitas variaciones a lo largo de el mundo, de toda la región arabo-islámica. En este cuadro no están ni mucho menos todos los países, pero sí algunos que hemos considerado más significativos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la cuestión de las normas vestimentarias, si os fijáis en el cuadro, hay 3 países de este cuadro que sí que cuentan con normativas vestimentarias, el caso de Afganistán, de Arabia Saudí y de Irán. Pero en la mayor parte de los países de la región arabo-islámica no existe una normativa vestimentaria que obligue a las mujeres a llevar, a cubrirse de alguna manera el cuerpo, ¿no? Ya sea con un pañuelo, con un chador, con un niqab, con todas las modalidades posibles de formas de cubrirse que existen en toda la región y con toda la diversidad también que podemos encontrar, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque esto tiene que ver también con la idea de que en la mayor parte, en los países de la región árabe islámica, la mayor parte de los movimientos feministas no basan sus reivindicaciones, no están centrados en el pañuelo, es decir, la mayor parte de sus reivindicaciones, de las reivindicaciones de los movimientos feministas de la región árabe islámica, se basan en conseguir una igualdad jurídica. Se está en este estadio por el momento y, sin embargo, el tema del pañuelo no es un elemento central, salvo, es de verdad, en aquellos lugares donde, como acabamos de demostrar, acabo de decir, en Afganistán, en Saudí y en Irán, sí que existe una norma que obliga a las mujeres a vestir o a cubrirse de alguna manera, ¿no? Conocemos el caso, por ejemplo, del iraní, de un movimiento que desde el año 2014 viene reivindicando periódicamente su derecho a salir a la calle, a que las mujeres puedan salir a la calle en Irán sin el chador, que es como se denomina la prenda que cubre a las mujeres en Irán, y hay un movimiento que es el de My Stealthy Freedom, que lleva muchos años luchando efectivamente por conseguir erradicar la obligatoriedad de llevar pañuelo por parte de las mujeres musulmanas. Pero no es lo más habitual, como digo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los países de la región árabe-islámica no existe una normativa vestimentaria que obligue a las mujeres a llevar el hijab. Sí que existe una desigualdad jurídica obvia, como estamos viendo en el cuadro, y la mayor parte como digo, de las luchas feministas se encaminan en muchas ocasiones a conseguir esa igualdad. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, los movimientos feministas llevan muchos años luchando y de hecho han conseguido modificar el estatuto de familia marroquí, que se denomina Mudawana en árabe, y que se ha modificado en varias ocasiones. La última de ellas, la última modificación, ha conseguido incluso que, que figuras tan paradigmáticas y tan identificadas con la cuestión del Islam como la poligamia o el talaq, el divorcio unilateral,
sean erradicadas o por lo menos controladas. O sea, se ha conseguido que no está prohibida la poligamia en Marruecos, pero sí está muy controlada. Tiene que haber tiene que haber un juez que lo avale, etcétera, y hay determinadas cuestiones. Bueno, esto, como veis aquí, hay una amplia diversidad y el cuadro es para verlo un poco más despacio. El caso contrario al de Túnez sería quizás el de Arabia Saudí, sin duda, donde existe la superioridad del esposo en el contrato de matrimonio, no hay una edad mínima legal para contraer el matrimonio, existe la posibilidad y sería legal de forzar a una mujer a casarse, existe por supuesto la poligamia, existe el repudio o divorcio unilateral, y el derecho de las mujeres a la custodia de los niños pues está muy, muy restringida y por supuesto no existe una igualdad en la herencia. Es decir, que efectivamente podemos encontrar casos muy dispares entre sí y todos ellos amparados y refrendados en lo religioso, ¿no? En la religión. Con lo cual esto nos da a entender pues que evidentemente en este caso lo que tenemos no es la religión la que está, o en estos casos lo que vemos es que no es la religión la que está amparando estos proyectos, sino interpretaciones por parte de hombres, que son los que normalmente interpretan la religión y que tiene un refrendo religioso esta desigualdad jurídica, pero que, como digo, puede modificarse, ¿no? No es invariable y no se puede no modificar, ¿no? Bueno, yo voy a ir terminando para pasar la palabra a mi compañera Ángeles Ramírez, pero bueno, por terminar, decir que en los contextos musulmanes, lo que acabo de decir, un poco volverlo a apoyar más, ¿no? El patriarcado tiene efectivamente una fundamentación religiosa, pero esta fundamentación religiosa ha cambiado, puede cambiar, de hecho ha cambiado en el pasado y sigue cambiando en el presente y seguramente va a cambiar en el futuro. Hay, por ejemplo, muchas organizaciones o algunas organizaciones internacionales actualmente que incluso están intentando modificar esta situación de desigualdad jurídica dentro del propio marco islámico, ¿no? Están intentando modificar esta situación dentro del propio marco islámico y al fin y al cabo cambiando día a día también esta situación, ¿no? Luchando por cambiarla. Lo que es importante que tengamos en cuenta, y quiero recalcar esta cuestión, es que el Islam no es la base de la indumentaria musulmana, no es la base de la subordinación femenina, sino que la base de la subordinación femenina y de esta desigualdad jurídica puede tener un refrendo religioso, pero no es el Islam, porque el Islam en realidad no es nada, no es algo que podamos conceptualizar de manera clara, objetivizar, mejor dicho, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y encontrar explicaciones políticas a situaciones que efectivamente son de desigualdad y que normalmente se han encontrado, se ha puesto mucho énfasis en esta cuestión y no tanto en la cuestión política. Es decir, ya por terminar de verdad, el Islam puede formar parte de una trama de poder que se ha construido históricamente, que se ha modificado en el pasado y se continúa modificando en el presente. Y por lo tanto, la opresión de las mujeres no puede explicarse únicamente en términos culturales, ya que es absolutamente necesario indagar en las relaciones de poder en las cuales esta cuestión se inscribe. Por esta razón estamos convencidas de que criticar la violencia que pueden sufrir las mujeres en determinados contextos, como estamos viendo en este marco, en este cuadro que acabamos de poner, no puede transformarse tampoco en un argumento para avalar políticas punitivistas en Europa que prohíben a las mujeres también vestirse como quieran. Todo ello en nombre de la libertad y la igualdad. Pensamos que es absolutamente necesario proponer claves para que las feministas que se sienten incómodas con la idea de que se obligue a las mujeres a vestir o a comportarse de una determinada forma en los contextos musulmanes, como acabamos de ver en Irán o en Arabia Saudí, donde salir a la calle vestida de una determinada forma y cubierta normalmente es obligatorio, reflexionen también, como digo, estas feministas
¿Por qué, sin embargo, no nos sentimos o no se sienten tan incómodas con las prácticas racistas que se imponen en Europa hasta el punto de defender incluso las normas vestimentarias que en países como Francia, por ejemplo, pero existen otros, prohíben a las mujeres llevar pañuelo en centros educativos, en la calle, niqab en la calle, en centros escolares o incluso en el trabajo en algunas ocasiones, ¿no? Y ahora sí que yo termino aquí ya, le doy la palabra a mi compañera Ángeles Ramírez, que va a continuar desde aquí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Te falta el micrófono, Laura. Ángeles. Sí, sí, perdón, es que creí que tenía que cerrar la pantalla. Bueno, pues quería insistir en el agradecimiento a la Metalibrería y a Margarita, porque Margarita Pintos para nosotras es una referencia y hemos pensado mucho en ella escribiendo el libro, y entonces pues es un honor y un gusto estar aquí con ella y con el resto de personas interesadas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a continuar desde donde se ha quedado Laura, intentando no pasarme de tiempo. Y bueno, como ella terminaba diciendo, hablaba de este dilema, la relación entre los movimientos feministas y el Islam, las mujeres musulmanas, el hijab, pues es un poco complicada, a veces un poco conflictiva o conflictuada, ¿no? En esta cuestión, además, se tiende a tener mucha información de un lado y muy poco material de otro, ¿no? Entonces, nosotras escribimos este libro del que antes ha hablado Laura porque justamente pensamos que hace falta producción y bueno, porque es parte de nuestra investigación. En la mayor parte de los materiales, de la bibliografía, etcétera, se habla justamente se señala a las mujeres musulmanas como víctimas, como culpables a veces, y al feminismo liberal o al feminismo ilustrado como parte de su liberación, de esa retórica salvacionista de la que hablaba Laura, sin que haya a veces demasiada discusión o la mayor parte de las veces no hay demasiada discusión. Yo me voy a centrar en tres cuestiones que, como digo, voy a confiar en no pasarme de tiempo, así que tengo 3 o 4 transparencias, digamos. Ya sé que no se dice así ya, pero nunca me acuerdo de la palabra que se usa ahora. Algunas tienen la función simplemente de mencionar nombres o algún dato que no me voy a detener en el curso de la conferencia, pero que luego se puede retomar. Entonces decía que me voy a dedicar a tres cuestiones. Por un lado sí que quiero que hablemos o quiero comentar el mapa de las prohibiciones vestimentarias en Europa, y lo mismo que Laura acaba de comentar, de hablar de ese cuadro en el que hablaba de las prohibiciones vestimentarias en el mundo árabe musulmán, pues yo voy a hablar de esto en Europa, ¿no? Luego quiero mencionar algunos datos, algunas fechas de cómo se ha construido el problema del pañuelo en España y Francia y claro, obviamente las posiciones del movimiento feminista con respecto a esto. Bueno, así en general empezaré como digo, por este mapa o por este cuadro. Este cuadro lo publicamos y lo elaboramos también para el libro del que acabamos de hablar. Bueno, pues en ese cuadro lo que vemos en las fechas, voy a hacer una aproximación general, lo que vemos es que la prohibición o la restricción de la vestimenta de las mujeres musulmanas ha sido progresiva, que se ha ido endureciendo cada vez más y que en ocasiones, cuando no ha sido posible, como si ha sido posible en el caso de Francia y Bélgica, elaborar grandes normativas que regulen o que restrinjan que las chicas o las mujeres lleven pañuelo en las empresas, en los colegios, etcétera, cuando no ha sido o en niqab en la calle, cuando no ha sido posible eso en muchos países porque implicaba revisar las leyes de libertad religiosa, el caso español, o porque suponía un gran conflicto, lo que se ha hecho ha sido modificar pequeñas normativas, pues por ejemplo lo que se puede llevar o no en los colegios, algunos municipios, las normas de cómo se puede vestir en determinados contextos, etc. Esto es lo que ha sido, pero lo que sí que se observa, ahora vamos a ver algunas cuestiones de fechas, lo que sí que se observa es un gran aumento de estas restricciones.
los discursos y la base argumentativa ha ido cambiando. Ha sido bastante transversal, no siempre está implicada la extrema derecha o la derecha, sino que la izquierda también está muchas veces implicada, y también los movimientos feministas, o al menos algunos sectores del movimiento feminista. Bueno, podemos volver luego sobre algún detalle de este cuadro. Decía que me interesa que nos paremos a hacer como una aproximación general al caso francés y luego español, y ahora voy a pasar a ello. Bueno, esto que hay tantos números y tantas cosas, en lo que quiero que os fijéis es en un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de cómo es un asunto bastante antiguo, que es desde el 89, cuando empieza a haber problemas con el foulard en las escuelas. En realidad es más antiguo, porque lo que ha explicado Laura del imperio francés, digamos, de la colonización argelina, eso es mucho más antiguo, eso es de los años 50, ¿no? Pero digamos, dentro del territorio metropolitano, empieza en los 80, con comisiones diferentes. Stasi, que es la que es el nombre del entonces defensor del pueblo, y que termina elaborando esa ley de laicidad que prohíbe el pañuelo. Se prohíbe después el burkini, se prohíbe el niqab en el 2010. Lo que marca ahí el asunto Moussaïd tiene que ver con un debate dentro de la izquierda radical francesa sobre si una chica con un pañuelo anudado en la nuca, y esto es importante decirlo, podría presentarse como candidata a un partido anticapitalista, como cabeza de lista. Eso también fue importante en su momento. Y luego, últimamente, la ley antiseparatismo de Macron, que a lo que apunta es a crear un gran marco legislativo que ejerza mucho mayor control sobre las prácticas de musulmanas y musulmanes y las organizaciones musulmanas y musulmanes, y también va a afectar a la cuestión vestimentaria. Pero fijaos que dos cuestiones aquí: por un lado la ancianidad del asunto, y por otro lado la variabilidad, la enorme variabilidad en los instrumentos, ¿no?, a la hora de hacer esa regulación. Bueno, ¿qué ha hecho el feminismo francés durante todo este tiempo? Bueno, pues el movimiento feminista francés ha ido desviándose cada vez más. Un sector importante del movimiento feminista francés ha ido desviándose cada vez más hasta determinadas posiciones que podrían calificarse de islamófobas, ¿no? En tanto que ha habido otros sectores que han mantenido otras posiciones. Es decir, un sector del feminismo ha adoptado, lo mismo que un sector de la izquierda, ha adoptado las posturas que eran tradicionales de la extrema derecha con respecto a la regulación de musulmanas y musulmanes, y específicamente la prohibición del pañuelo, abogando por esa prohibición, ¿no? Hay un bloque primero que es prohibicionista, otro que el primero no necesariamente es un feminismo, digamos, vinculado con la derecha, o sea, es un feminismo en muchas ocasiones que había estado vinculado con los movimientos de izquierda. Hay una segunda posición que, estando en contra de la prohibición del pañuelo en las escuelas, que era lo que se discutió la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo, estando contra esto, sí que parte de aquello con lo que empezaba Laura la conferencia, ¿no? Parte de la idea de que el pañuelo siempre es el mismo, ha sido históricamente el mismo y siempre es opresión, pero no apunta a la erradicación, sino digamos, a la educación. De alguna manera es una visión evolucionista de lo que hacen musulmanes y musulmanas, ¿no? Y luego un tercer bloque que sí que sería abiertamente antiprohibicionista, y además partiría o sea, reconocería, digamos, la diversidad, e iría más allá del esencialismo que plantean las posturas más punitivistas con respecto al pañuelo y con respecto a las mujeres musulmanas. Esto es lo que se refiere, este repaso súper rápido, a lo que se refiere al problema en Francia. Imaginaos que esto hay miles de páginas, incluso nosotras hemos escrito bastantes.
Pero a lo que tenemos que ir con esto, lo que tenemos que ver es que lo que sí que ha producido esta cuestión en Francia es una segmentación del feminismo. Lo mismo que aquí en España tenemos otras cuestiones que están segmentando, que están haciendo que haya debates muy fuertes dentro del movimiento feminista y en el pensamiento feminista, pues en Francia sin duda el tema ha sido el hijab y un montón de cuestiones periféricas al hijab, ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España hay mucho menos debate, ha habido mucho menos debate que en Francia, ha habido grandes parones. En España claramente, también en Francia, pero en España de manera mucho más clara, la discusión del pañuelo ha estado conectada a cuestiones de política coyuntural muy claras y muy momentáneas, muy del momento. Y hay algunas diferencias más con Francia, ¿no? Pues que en España no hay grandes leyes que restrinjan el pañuelo, sino reglamentos a veces con una enorme ambigüedad, mucho menos debate social, y ha habido cierto debate académico, y esto es importante, ¿no? También en el caso español hay dos grandes posiciones. Ahora, una sería claramente prohibicionista y otra sería claramente antiprohibicionista, pero no necesariamente están asociadas cada una a un sector, digamos, del feminismo, sino que bastante... Luego, ahora en un momento me voy a referir a ello, ¿no? Pero hay bastante errancia. Con el caso español, como veis, los datos pues son, si en el caso francés estos empezaban en el 89 hasta 2020, pues aquí tenemos que el periodo es muchísimo más corto, ¿no? El primer caso es 2002 en San Lorenzo del Escorial y la última gran discusión es el 2010 con diferentes prohibiciones del niqab, con lo cual el periodo es corto y a partir de ese momento, pues digamos que, aunque se ha hablado del tema, pero no ha estado de una manera muy clara en el debate público, ¿no? Que es algo que nosotras incluimos en políticas de género, lo de los debates públicos, ¿no? Y aquí también tenemos pues dos posiciones, pero como digo, no son modelos, son posiciones, no son grupos o organizaciones que estén en un sitio o en otro, que sí, sino que hay bastante transversalidad, como voy a pasar a explicar. Porque a partir de ahora de lo que quería centrarme es bueno, quería hablar de 5 puntos que para nosotras reflejan o hablan de las posiciones del feminismo en España con respecto al Islam, a las mujeres musulmanas y al hijab. Bueno, el primer punto, claro, que lo que vengo diciendo es que hay una diversidad relativa de posiciones del feminismo con respecto a las mujeres musulmanas. A nosotras nos interesaba, cuando digo mujeres musulmanas o cuando decimos mujeres musulmanas nos referimos al hijab, a lo que supone el Islam, a la construcción que se tiene de esas mujeres, ¿no? que son en su mayor parte inmigrantes y en su mayor parte clase trabajadora. Entonces nos interesaba ver cómo esto se ha ido construyendo y qué posición ha ido tomando en diferentes momentos el movimiento feminista. Como decía, nos encontramos con estas dos posiciones, una que se conoce, es una autoetiqueta, ¿no? Que se ponen sus militantes, ¿no? El feminismo ilustrado, académico, desde nuestra perspectiva esencialista, que identifica el pañuelo de las mujeres musulmanas de manera frontal con su sumisión a los hombres y a la religión, y que asume que la única salida feminista es salvar a esas mujeres de los hombres y de las religiones, es decir, reproduce ese argumento colonial del que hablaba Laura antes. Este argumento o esta pulsión culmina en el apoyo de un sector del feminismo a la provisión de leyes justamente que obliguen a las mujeres a quitarse el pañuelo, que es la idea, ¿no? De erradicar el pañuelo para salvar a las mujeres. Antes se refería Laura a la cuestión colonial en relación a esto. Esta ha sido una de las posiciones. La segunda posición, que nos costó ponerle nombre, pero que estaría identificada con un feminismo políticamente anticapitalista, con un proyecto transformador, con un proyecto explícito de reconocimiento de la diversidad de las situaciones entre las mujeres,
y además con algo que no tiene el bloque 1, digamos, que sería una reflexión profunda y autocrítica de cómo el propio feminismo, que es algo que sí que está en el centro del debate en Francia, cómo el propio feminismo, en ocasiones, en algunos sectores del propio feminismo han podido suponer una aplicación acrítica de una serie de normas o de normatividades, digamos, de lo que debe ser el feminismo o de lo que deben ser las mujeres, una aplicación de estas normas y de una serie de valores de la clase dominante a mujeres de todo el mundo, multiplicando o haciendo circular la imagen de las mujeres no occidentales o de clases bajas como menos capaces de tomar decisiones, más necesitadas de tutela y como menos capaces de ser feministas. Este era el primer punto. El segundo punto al que me quería referir es que existe una transversalidad importante de la islamofobia en España y una dificultad también de los debates feministas para mantenerse al margen de esta suerte de sentido común islamófobo que está continuamente reforzado por leyes y por normativas. Y esta situación es agravada, pero no inventada, esto es muy importante, por el auge de la extrema derecha, que además a veces tiene un discurso antifeminista también, ¿no? Entonces las luchas feministas de algunos sectores terminan excluyendo, terminan lanzándose contra el papel autoritario de la religión y terminan desembocando en una especie de religiofobia que excluye cualquier tipo de reflexión, que asume efectivamente un tipo normativo de mujer, lo que debe ser una mujer, y que excluye, como decía hace un momento, pues a las no occidentales, a las no emancipadas, a las mujeres trans, a las que le faltaría algo, digamos, para llegar a ser legítimas. Esta es la normatividad a la que me refería y claramente las mujeres con pañuelo y las mujeres musulmanas están fuera de estas legitimidades. Pero además para nosotras es muy importante que no solo no son legítimas, sino que además pueden ser ilegales porque se les puede estar aplicando una ley que sanciona su musulmaneidad mostrada en el cuerpo públicamente, es decir, su pañuelo. Porque la vestimenta musulmana, como hemos visto, es una práctica penalizada en muchos países europeos, ¿no? Lo mismo que en algunos países de la región arabo-musulmana se penaliza no llevarla. Eso es importante, ¿no? Que lo veamos así como desde este doble punto de vista, ¿no? Y luego, por otra parte, esto también se agrava porque los protocolos antirradicalización, antiseparatismo, como la ley de la que vengo a hablar justo ahora, hace que haya cada vez más leyes que penalizan las prácticas religiosas musulmanas. Porque se piensa que las posibilidades de radicalización es posible acceder a ellas a partir del análisis de las prácticas religiosas públicas de las personas musulmanas. Entonces se piensa que eso es un inicio de radicalización y eso incluye también, obviamente, de manera fundamental la manera de vestir. Es decir, se viste así, se es sospechosa, con lo cual ahí hay una cuestión muy importante, ¿no? Se viste así o se visita la mezquita, se es sospechosa. La tercera cuestión es consecuencia de esto y es la dificultad que nosotras pensamos que encuentran los movimientos feministas y las feministas que encontramos para bregar con la cuestión de las mujeres musulmanas, ya sea como activistas o desde el punto de vista de la reflexión, que bueno, en el activismo siempre está la reflexión, pero la reflexión no siempre está el activismo, ¿no? Y como que cuesta bastante trabajo encontrar una posición sobre el pañuelo. También esto es muy importante, el dilema al que se refería Laura, ¿no? Y en muchas ocasiones las posiciones son erráticas y a veces contradictorias, a pesar del enorme interés que provoca el tema, ¿no? Y la actitud de escucha de buena parte del movimiento feminista con respecto a esto, ¿no? Cuando no es de rechazo, digamos, sucede. El cuarto punto del que quería hablar. Bien, pues es que esta relativa alienación del movimiento feminista con respecto a la cuestión de las mujeres musulmanas y del pañuelo a veces llega al propio movimiento antirracista, feminismo antirracista, que tiene una reflexión mucho más desarrollada con respecto a las mujeres indígenas de América Latina, por ejemplo, que con respecto a las mujeres musulmanas, y estamos hablando de diversidad no occidental.
y el tema de las mujeres musulmanas solo se trata en estos colectivos militantes si hay militantes que tienen origen musulmán o que son musulmanas. Entonces sí que están en la agenda, pero en el momento en que estas militantes salen, por diferentes cuestiones, ¿no? Por el movimiento natural de la vida, el cambio de organización, lo que sea, pues estos temas también desaparecen de estas agendas, ¿no? Y yo como quinto punto, hay una consecuencia de todo esto a la que me quería referir, y es el punto ciego, ¿no? Y es que hay un conjunto grande de mujeres que quedan fuera de la atención tanto de los movimientos feministas, de los grupos feministas, como incluso de los antirracistas, justamente por algo a lo que me refería al principio, ¿no? Porque, por diferentes razones, o porque son religiosas, o porque son pobres, o porque son amas de casa, o porque son trabajadoras, o porque son inmigrantes. Entonces, esta transversalidad de la islamofobia a la que me refería anteriormente, es decir, el hecho de que la islamofobia, de una manera, digamos, clara, reconocida o no, pero esté en muy diferentes puntos del espectro político y en muy diferentes puntos también del movimiento feminista, esta transversalidad termina reforzando la exclusión de las mujeres musulmanas e incluso justificando el prohibicionismo y el punitivismo vestimentario, ¿no? Y esto, la razón es justamente ese sentido común islamófobo que se refuerza con los cambios políticos. Pues, por ejemplo, todo el discurso que ha tenido Vox estos días y una parte del PP con respecto a lo que ellos llaman MENA, es decir, los niños y niñas no acompañados que migran, eso termina reforzando ese sentido común islamófobo, porque se termina asociando, bueno, es una criminalización de niños, sobre todo de chicos varones, y se termina asociando con su origen, se racializa, digamos, el Islam en este sentido. Entonces, como decía, esa transversalidad de la islamofobia refuerza la exclusión de las musulmanas, y en el contexto de todo esto está este sentido común islamófobo que decía, que se refuerza con estos cambios políticos y también de manera clara. Antes se refería Margarita al tema de Ceuta y la emigración, ¿no? Pero también de manera clara esto se refuerza con la enorme precarización y la desigualdad, ¿no? Que es cada vez más mayor y que afecta tanto a las familias musulmanas de aquí como a las que no están aquí, pero que tienen que emigrar, ¿no? Y especialmente en el caso español afecta a las inmigrantes y a los inmigrantes procedentes de Marruecos y de Argelia, ¿no? Bien, pues para terminar, pensamos que aunque desde una parte del feminismo o desde muchas partes del feminismo, del pensamiento feminista y del movimiento feminista, se está haciendo un esfuerzo importante y se está construyendo una reflexión y una militancia en esta diversidad, pensamos que la idea de atribuir un único significado al Islam y al pañuelo, digamos, básicamente, sigue dificultando o directamente apartando a las mujeres de origen marroquí, de origen argelino, las sigue apartando de la militancia feminista y las obliga a buscar otros espacios, digamos, más cómodos y más a salvo, para militar en el caso de que lo hagan, ¿no? Bueno, yo no quiero coger más tiempo, eran 25 minutos, me paro aquí y bueno, si a la moderadora le parece, pues empezamos. ¿Te queréis plantear algún comentario? Que son muy bienvenidos. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, yo creo que habéis dado entre las dos una visión muy completa e interesante. Y es verdad que el tema del pañuelo ha sido un tema puntual en España, ¿no? En el debate, como hacíais notar por las fechas, pero siempre es un problema, de alguna manera, ¿no? Yo solamente puedo aportar una experiencia desde desde la Asociación de Diálogo Interreligioso
de Madrid, de ADIN, donde nos hemos encontrado con algunas mujeres muy jóvenes, conversas, que realmente tenían un problema con el velo, ¿no? Para su trabajo, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, era tramoyista en el Teatro de la Zarzuela y no podía llevar el pañuelo en su trabajo. Pero también estaba muy triste porque no podía leer el Corán en árabe, porque no sabía, y el árabe para ella era la lengua de Dios. A ver, son cosas que están ahí, ¿no? Y que a veces el pañuelo simplemente aparece como algo militante que ni siquiera tiene que ver con la religión, ¿no? Y bueno, ahí yo me he encontrado bastantes problemas o dificultades para poder comprender o defender o, bueno, creo que entendéis por qué os habéis encontrado con las mismas situaciones seguramente, ¿no? Pero bueno, solamente yo decía esto para ver si había otras personas que querían intervenir y si no, pues vosotras. Amalia también, pues Amalia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Margarita, que es la anfitriona, pero a vosotras que sois las invitadas principales por esta charla, que bueno, ya para mí viene siendo costumbre de vez en cuando el asistir a estos banquetes. Muchas gracias por la charla. Yo que tengo experiencia en educación secundaria y a veces, pues eso, nos vimos con el asunto del pañuelo, bueno, más bien personas no marroquíes, sino personas senegalesas. Y en algunos casos yo agradecería que hubiera una prohibición, porque ¿cómo saber si una chica lo pone porque la obligan en casa y que hubiese una prohibición de al instituto no lo puedes llevar y entonces sería una ayuda para ella? O hay un interés genuino y ella le sale de sus reflexiones o de su deseo más profundo, si eso puede ser. Entonces, yo a veces, vamos, en algunos casos así, vamos, con nombres y apellidos, pensaba, digo, lo mismo que el instituto, yo estoy hablando de educación secundaria, tiene que a veces llamar la atención a las familias sobre algunas cuestiones, sobre cómo tratan a las hijas o los hijos. También a lo mejor tendría que llamarle la atención a familias, padres, fundamentalmente madres también, vicariamente muchas veces, que obligaban a las chicas a pañuelo. Claro, después está la cuestión, yo estaba en bachillerato, en una educación posobligatoria, si tensas un poco, marchan de la educación, lo cual es peor. Es decir, yo pienso que vale más que estén en un instituto haciendo un bachillerato con pañuelo o con, yo qué sé, lo que sea, falda de volantes, que no puedan tener ese tipo de educación. No lo sé, o sea, yo siempre tuve así esa duda, digo, pues en ese momento si en el instituto se prohibiese, igual las ayudaba. Y por otra parte, ya, esto también son experiencias personales. Creo que en muchos casos tenía más fuerza la costumbre y prácticas supersticiosas que la cuestión de, como si dijésemos, la religión, como que la religión es algo como que está más racionalizado, más reflexionado. En cambio, prácticas supersticiosas, yo creo que son, no sé, prácticas que no tienen que ver con la religión, en principio, pero que están asumidas desde más tierna infancia y entonces que yo me he encontrado con dos casos que el escollo para entenderme no era la superstición, bueno, pues yo me entendía, pero bueno, no era la religión, sino que era la superstición. Como que te volvías loco si estabas fuera de casa por la noche, por ejemplo, o si no estabas bajo un tejado. Entonces, bueno, no sé, tampoco yo tengo ninguna solución, pero simplemente transmito situaciones que tampoco fueron problema. Porque claro, después, en algún caso, me entero
que una chica que ya tenía 18, 19 años se adopta el pañuelo y después, ¿qué fue lo que ocurrió? Que sus padres habían pactado un matrimonio. Es decir, no sé si todo iba junto de ella, no sé si en contra de su voluntad, con un señor que, vamos, con un chico, menos mal que, bueno, no sé si es menos mal, con un pariente que tenía unos años que ya no sé, que debía casarse, y entonces pues estaba ella allí a la mano. Entonces, claro, es como toda una madeja que tampoco iba a impedir el matrimonio el hecho de que no pudiese ir con pañuelo, no lo sé. Sí, es un asunto muy, muy complejo, muy complejo. Yo, claro, siempre puse por encima la comprensión, el hablar, el poder dialogar, el que no abandonasen el centro educativo, pero después, claro, yo es que al final veo que es muy difícil, estoy como muy pesimista con la cuestión de la integración, porque al final no acaban integrándose. No sé, al final, pues, por lo menos en el campo de mi experiencia, siempre están juntos con los suyos, pero es muy raro ver la mezcla. No sé. No oigo. Muchas gracias, Amalia. Si queréis intervenir, ¿vosotras? No, tampoco, vamos, tengo tan así que no pregunto nada concreto, simplemente lo cuento porque forma parte de mi experiencia y también pues eso, de muchas discusiones con, sobre todo, compañeros, compañeras, que hacemos, que decimos, con las alumnas, bueno, a otro nivel. Ángeles, contestas primero y luego yo también intervendré. Vale, pues gracias por el comentario, que es que no te veo ahora, te veía hace un momento, no te veo. Ahora, Amalia. Vale. Que, bueno, eso, que gracias por el comentario. Y es verdad que yo creo que, bueno, tomando diferentes cosas, porque has hecho muchas cosas y todas igual interesantes, ¿no? Pero sí, yo creo que como feministas y desde luego como educadoras tenemos que estar muy atentas, ¿no? a todo lo que pasa a nuestro alrededor y en ese sentido, pues, que es verdad que lo que supongo que hablabas de secundaria, ¿no? Pues yo creo que es muy importante que el profesorado tenga esa sensibilidad, ¿no? Lo que pasa que, claro, con respecto a lo que dices, hay todo un debate sobre el tema de la edad y el pañuelo en cuanto se refiere a la restricción. Entonces, pues se dice, bueno, la gente, las posiciones prohibicionistas dicen, bueno, pues se debería prohibir hasta tal edad, hasta los 13 años y tal, porque claro, el argumento es ese que tú has mencionado justamente, ¿no? Que no se sabe si la están obligando o no. Pero claro, este tema sale cuando se trata del Islam, pero no cuando se trata de la primera comunión, ni cuando se trata de que los padres y las madres lleven a los hijos e hijas a misa o a cualquier otra cosa. Entonces es muy interesante que hay un marco y hay todo un contexto en el que parece obvio que hay que controlar si esa niña de 13 años lleva el pañuelo porque quiere, pero no si esa niña de 9 hace la comunión porque quiere, o la tienen metida en un centro de no sé cuántos, o está en los catecumenales, o está en el Opus, o está en los anarquistas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que erradicar realmente es la legitimidad que tiene el control sobre musulmanas y musulmanes y no sobre gente que no lo es. Y esto me parece muy importante. O sea, si se va a controlar que la que hace la comunión la hace convencida de verdad, pues vale, se puede hablar del pañuelo, pero si solo se va a ver si la que lleva el pañuelo lo lleva obligado, me parece que lo otro no es muy democrático, ¿no? Y yo creo que estas cuestiones, como tú has comentado también, tienen que servir para que seamos más democráticas, no para que seamos menos, ¿no? Y para que una minoría pase a estar como en el centro, ¿no? Pero es verdad que, como tú dices, es un tema complicado, ¿no? Y desgraciadamente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque hablar del control de los hijos, lo que pueden hacer los hijos, las hijas en el colegio y tal, o sea, creo que tenemos que recuperar algunos argumentos del PIN parental y ver dónde nos situamos, porque qué es lo que se está diciendo con eso, ¿no? ¿Quién controla qué? No, mis hijos son míos, no del instituto, no del colegio, ¿no? Si yo quiero educarlos segregadamente, o sea, que hay un montón de temas ahí que yo creo que si nos alejamos y decimos, bueno, vamos a olvidarnos de que Mariam es musulmana y voy a pensarlo como generalidad, pues digamos que la cosa tiene mucha enjundia, como tú misma has dicho. Yo lo de la superstición tampoco tengo mucho que decir, pero
Claro, para mucha gente creer en la Santísima Trinidad es una superstición también. Quiere decir que también en ese nivel pues hay mucha discusión posible. Y nos puede parecer mal o bien la superstición, o nos puede parecer una locura, pero efectivamente conectarlo con la erradicación es otra cosa. A mí me parece que hay mucha gente que tiene unas prácticas que a mí como ángeles me pueden parecer un horror, ¿no? Cómo viste la gente, o su tipo de sociabilidad, o las cosas que lee, o las cosas que vota. En ningún caso eso me sitúa a mí en ninguna posición de prohibir, depende, ¿no? Pero yo creo que también es una discusión que tenemos que tener, y es clave, como tú dices, el tema de los institutos, de la secundaria, ¿no? Bueno, lo de la integración que comentas, solo por... Bueno, no sé, esto es un marco que durante mucho tiempo sí que se usó en los estudios migratorios, ¿no? El tema de la integración, pero realmente creo que sucede un poco lo mismo. Si tú vas a Marruecos y ves cómo viven los españoles o la población francesa, que no hablan ni patata de árabe, no se relaciona con nadie, pues también es una falta de integración, digamos, y sin embargo no se hace ni un juicio moral ni un juicio político. Entonces, bueno, pero vamos, solo... Y vuelvo a agradecerte el comentario, porque creo que has sacado temas que son centrales y que tenemos que discutirlos mucho como académicas y como feministas. O sea que muchas gracias. Yo, por añadir alguna otra cuestión, completamente de acuerdo con lo que hemos comentado Ángeles, y añadir como otro punto en torno a las cuestiones que has comentado, ¿no, Amalia? Gracias también por el comentario. Me parece que has planteado un montón de cosas interesantes, y una de ellas que a mí me fascina y que me tiene siempre muy, muy preocupada es la cuestión de los problemas de estas chicas en los sistemas educativos. ¿Realmente es el pañuelo? O sea, yo no soy profesora de secundaria, pero he hecho muchos años trabajo de campo en centros educativos, y he visto los problemas estructurales de la escuela, ¿no? Por lo menos en la Comunidad de Madrid, problemas estructurales que van muchísimo más allá de lo que estas chicas vistan o no vistan, y sin embargo nos estamos fijando siempre en su caso, en cómo van vestidas, y que esto es lo que está determinando más que cualquier otra cuestión su situación en los centros educativos. Entonces, yo creo que fijarnos en eso es de alguna manera una trampa, y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la cuestión y decir realmente cuáles son los problemas a los que se tienen que enfrentar estas chicas. ¿Realmente sus mayores problemas tienen que ver con su pañuelo, o con sus familias, o con un sistema educativo, insisto, que adolece de un montón de problemas, y que esos problemas afectan especialmente a las personas más vulnerables? Y en este caso, si estamos hablando de chicas que son de origen migrante, que puede ser o no, esto es otra cosa que iba a comentar, pues evidentemente tienen más posibilidades de que estos problemas estructurales les afecten más que otras cuestiones. Estos problemas estructurales, si eres educadora, seguro que los conoces de sobra, ¿no? Desde las ratios hasta los programas de acogida que han desaparecido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con respecto a la población inmigrante, que antes existían, hasta bueno, cuestiones relacionadas con la lengua en la que se enseña, ¿no? En nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, caso claro, y no solo en primaria, sino también en secundaria, ¿no? Con todo este programa de bilingüismo, que reconoce el bilingüismo de algunos alumnos, pero no el de otros, o sea, claramente desiguales, ¿no? Entonces hay un montón de problemas de los que adolece el sistema educativo, y que hablar de que estas alumnas en los sistemas educativos están, sobre todo, el freno a que avancen en su pañuelo, me parece que es dejar de lado y no entrar en muchos problemas que realmente de los que se podría hablar, ¿no? Y luego, por hablar y por retomar la cuestión de la integración, también mencionar que en muchas ocasiones estamos hablando ya de chicas que se llevan el pañuelo, que llevan pañuelo y que son españolas y que han nacido aquí. O sea, que volver al paradigma de la integración, que quizás estamos ya en otro lado también, ¿no? Entonces, y que hay que hacer una reflexión sobre por qué estamos todo el tiempo pensando que llevar pañuelo no es compatible con ser de aquí, o con ser de aquí con lo que esto signifique, ¿no?
Y luego, por último, una cuestión a mí que has mencionado, ¿no? ¿No sería a lo mejor bueno ayudar a estas chicas obligándolas a no llevar pañuelo? A mí me parece que todo lo que lleve implícita la palabra obligar es incompatible con la ayuda, pero bueno, esto es a lo mejor mi perspectiva, ¿no? Entonces, habría que a lo mejor pensarlo de otra manera, ¿no? Como la cuestión del punitivismo es central en todas estas cuestiones y que da muchas vueltas, ¿no? Cuando hablamos de movimientos feministas, está ahí siempre presente, por esta razón o por otras, ¿no? Entonces, pero bueno, muchas gracias por el comentario. No, muchas gracias a vosotras. Yo de todas maneras, es decir, yo lo decía lo del pañuelo como indicio de, es decir, o la prohibición dentro del centro para contrarrestar otra obligación, vamos, para contrarrestar la obligación. Y después, bueno, claro, a mí es que no puedo admitir, por ejemplo, que alguien la obliga a casarse con una persona que no conoce. Es decir, yo eso no lo respeto. Y es más, no pude hacer nada, pero hice todo lo posible para hacer algo. Pero digo que no pude al final hacer nada, pero eso a mí no me parece digno de respeto cuando a mí me viene una niña llorando porque ha ocurrido esto. Claro, no, claro, pero eso, claro, nadie está hablando de eso, obviamente. Eso sin duda. Claro, estamos diciendo otra cosa, no estamos hablando de eso. Claro, se pueden dar casos en situaciones así, por supuesto hay que activar todos los mecanismos que en el centro educativo en este caso tenga para todos los protocolos para poder actuar en una situación así, pero de ahí a colegir que hay que prohibir el pañuelo, pues hay un gran camino, ¿no? Hay un gran camino en medio, creo yo. Y muchísimas gracias por el comentario, bueno, y por estar aquí esta tarde. No sé si más tiempo, Margarita. Bueno, podemos terminar ya por la hora que es, si os parece. Vale. Solamente, bueno, agradecer de nuevo a Laura y Ángeles que hayan cerrado el seminario de este año con un tema que yo creo que es muy interesante para reflexionar, porque cada uno además tenemos experiencias diferentes y ponerlas en común es una riqueza para todos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante el haber cerrado así nuestro seminario de este curso. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todas. Ha sido un placer, gracias a todas y a todos. Un abrazo.